para que todos conozcan. Les pedimos a todos los participantes que incluyan, por favor, su nombre y apellido y la organización a la que pertenecen. Así podemos saber quiénes son quienes nos acompañan. Adicionalmente, esta sesión vamos a contar con una presentación en inglés y tenemos servicio de traducción. Entonces, para poder tener la traducción, si ustedes quieren escuchar en español, es muy importante que en la parte inferior de su pantalla, donde aparece este símbolo que dice interpretación, que escojan el símbolo el que dice español. Si alguien quiere escuchar en inglés, tiene que escoger lo que dice en inglés. Es importante que durante toda la sesión lo tengan activado, ya sea en español si quieren escuchar en español o en inglés si quieren escuchar en inglés. Otra cosa que les vamos a pedir es que tenemos muchas personas en esta reunión. Estamos contentos de de contar con tan buena participación. Pero por eso también les pedimos que por favor puedan tener su micrófono apagado. La otra cosa que vamos a tener vamos a tener una serie de presentaciones. ¿Cómo va a funcionar la logística? Es que primero vamos a tener las presentaciones y después una sesión de preguntas. Entonces les pido a todos y todas que están en esta sesión que por favor escriban sus preguntas en el chat. Así podemos después contestarlas. Entonces, nuestra principal manera para recibir las preguntas van a ser a través del chat y así los panelistas van a poder contestar sus preguntas. Pues, y antes de iniciar, también les quiero compartir la guía. Esta es la guía que ya está disponible en el portal de la UICN y ahí tienen el QR con el cual pueden conectarse, perdón, descargar la presentación. Y pues no quiero tomar más tiempo, tenemos un gran grupo de panelistas. Vamos a empezar nuestra primera sesión o nuestra primera ponencia el día de hoy está a cargo de Gabriel Quijandría. Gabriel es un profesional en gestión ambiental con más de 20 años de experiencia en políticas públicas, conservación de la biodiversidad, cambio climático y financiamiento sostenible. Ha sido ministro y viceministro de Ambiente del Perú, copresidente del Fondo Verde para el Clima y actualmente se desempeña como director para Sudamérica para la UICN. Y pues es un placer tener a Gabriel. Bienvenido, Gabriel. Yo voy a dejar de compartir mi pantalla para que tú puedas puedas dar tus palabras. Muchísimas gracias, Silvia. Buenos días a todas y a todos. Un gusto poder tenerlos en esta pantalla el día de hoy. Muy contento con con el nivel de convocatoria que estamos teniendo, lo cual muestra la relevancia de poder tener este encuentro o esta búsqueda de encuentro y de articulación entre el trabajo vinculado a a las áreas protegidas y conservadas y el trabajo en términos de la conservación, uso sostenible o recuperación de ecosistemas de agua dulce, ¿no? Y cómo estas dos agendas que tienen que ir muy articuladas, requieren trabajo, ¿no? Requieren una guía como la que se va a presentar el día de hoy, ¿no? O sea, en qué medida podemos, los que trabajamos en los esfuerzos de conservación, eh, superar estas dificultades que existen cuando uno trata con los cuerpos de agua, ¿no? Y cómo ciertos principios que se utilizan normalmente en la gestión de áreas protegidas, en la gestión de áreas protegidas terrestres, sobre todo, que es aquella en la cual hay mucho más experiencia en términos comparativos con los el ámbito marino o el ámbito de agua dulce, digamos. em, requieren una adaptación para poder lidiar con características particulares que tienen los cuerpos de agua, como la movilidad, ¿no? Que no ocurre en los bosques. Bueno, ocurre, pero de manera mucho menos notoria
cuando estamos tratando con cuerpos de agua, ¿no? Y ver esta posibilidad de trabajar de manera conjunta, de manera articulada, la gestión de áreas protegidas, la gestión de OMEX también, con una lógica de conservación de los ecosistemas productores y del agua, es absolutamente indispensable. Y es absolutamente indispensable en una región como la nuestra, en una región como es América Latina, con un legado en términos de agua dulce, ¿no? Y con un capital en términos de agua dulce que es absolutamente gigante en términos comparativos con otras regiones del mundo, pero también afectado por la gran vulnerabilidad que tiene la región frente a los efectos del cambio climático, por ejemplo, ¿no? O sea, y es una región que combina, por un lado, zonas de producción muy importante de agua, como la Amazonía, ¿no? O los bosques mesoamericanos, con zonas muy áridas, con zonas afectadas por el retroceso de glaciares, por ejemplo. O sea, entonces, ¿cómo responder frente a esta realidad, ¿no? O sea, cómo potenciar y cómo mantener esta capacidad de producción en estos ecosistemas húmedos o ecosistemas anfibios, como se dice, como se ha dicho en algún momento, por ejemplo, desde la política pública en Colombia, y cómo también enfrentar la escasez, enfrentar los problemas de calidad, que es de los grandes retos que tenemos que llevar adelante o que tenemos que enfrentar también en nuestra región, ¿no? Y algo que no puede faltar en estas consideraciones respecto de cómo articular estas dos lógicas, digamos, de intervención en el territorio, es el tema de los medios de vida, ¿no? La importancia que tienen los espacios de agua dulce como proveedores de medios de vida sostenibles para muchos, para poblaciones locales, pero incluso para ciudades muy grandes. Caso que ocurre en mi país, o sea, no sé cuántos de ustedes conocen la ciudad de Iquitos en Loreto, en Perú. Es una ciudad de alrededor de medio millón de habitantes y es considerada por muchos la ciudad más grande sin conexión a través de una carretera a nivel mundial, ¿no? Y toda la proteína, alrededor del 70%, 75% de la proteína que se consume en esta edad, digamos, aislada, proviene de un área protegida que es un gran humedal, que es Pacaya Samiria, que tiene alrededor de unas 50, 60 mil personas habitando en su zona de amortiguamiento, ¿no? Entonces, de ahí se ve la necesidad de poder tener también en consideración esta función que tienen los cuerpos de agua dulce en términos de generar también estos medios de vida relevantes. Está relevado en la guía, uno de los casos que aparece en el documento que se va a presentar hoy, es precisamente el de Pacaya Samiria. Por tanto, eso tiene otra consecuencia y es el tema de la consideración respecto a los temas de gobernanza, ¿no? O sea, no es solamente las consideraciones, digamos, de las ciencias naturales o de los temas que vienen por el lado de las ciencias naturales, que también están relevados en la guía, respecto de la conectividad, respecto de los endemismos o de todos estos temas que vienen, digamos, de las ciencias biológicas, sino también el tema de, bueno, ¿para quién y con quién se hace esta gestión? Se hace o se debería hacer esta gestión integrada de los temas de áreas protegidas y conservadas con los temas de gestión del agua dulce, ¿no? Y ahí ese es un tema fundamental en el cual, nuevamente, en nuestra región hay un acervo extremadamente importante de conocimiento tradicional, de conocimiento en la gestión del territorio, en la gestión de los cuerpos de agua
que tiene que ser relevada, que tiene que ser incorporada como parte del herramental, digamos, del toolkit para lograr esta unión entre estos elementos o entre estos dos enfoques, digamos, de gestión del territorio, ¿no? Eh, yo lo voy a dejar por aquí desde mi lado. Es un gusto poder para nosotros desde UICN abrir este espacio de discusión, de difusión de esta guía junto con TNC, que es uno de nuestros miembros de UICN a nivel global más importantes. Y esperamos que este espacio esté a la altura de las expectativas de todos quienes nos están acompañando el día de hoy, porque además sabemos que en el mundo actual hay millones de opciones de pantalla que ustedes podrían escoger y valoramos entonces muchísimo que hayan escogido esta en particular para pasar este rato, digamos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Gabriel, por tu intervención. Les queremos recordar a todos que por favor, vamos a tener ahora tres presentaciones. Vamos a tener la presentación de la guía y dos casos de estudio. Por favor, escriban sus preguntas en el chat. Em, y igual, bienvenidas y bienvenidos a todos los que se van uniendo. Muy lindo estar en esta celebración de los ecosistemas de agua dulce el día de hoy. Nuestra siguiente panelista es Robin Abel. Robin Abel es la directora global de protección duradera de ecosistemas de agua dulce en The Nature Conservancy. Ella lidera las iniciativas para conservar ecosistemas acuáticos en todo el mundo, combinando la protección de la biodiversidad con beneficios para las comunidades locales. Robin tiene una trayectoria destacada en organizaciones como Conservación Internacional, WWF y TNC. Es una reconocida experta y científica internacional en ciencia y conservación de agua dulce. Bienvenida, Robin. Y Robin nos va a presentar la guía el día de hoy. Y por favor recuerden, Robin va a hablar en inglés, así que por favor, importante que los que necesitan traducción, donde dice el mundito, por favor pongan español. Ahora sí, bienvenida, Robin. Thank you so much, Gracias, Sylvia, and thank you gracias also to Silvia. Gabriel and Y to gracias también IUCN Gabriel for y making también a this la webinar possible. It's a UICN real por hacer pleasure to todo be esto here. posible. I'm Realmente es going un to placer para mí estar share aquí. my screen. It'll Creo take que me voy a just a compartir second, and that entonces will give mi you a pantalla. Denme chance solo to un get your segundo y interpretation así yo les doy la hopefully oportunidad set hasta up at eso the de same configurar el time. tema de la So interpretación para la gente que necesite. let's see. Entonces, I think that's veamos. right. Can you see my Creo screen? que estamos bien. ¿Pueden ver mi pantalla? Yes. Okay. Sí, muy bien. Fantastic. Thank Fantástico. you again. Muchas gracias And nuevamente. apologies to those of Así you que una who are disculpa a having todos to hear ustedes que in están aquí y que translation. I'm tienen sure que our escuchar translator is todo el tema fabulous, de but I la know interpretación. Yo sé que el it's not intérprete es fabuloso, ideal and pero not sé que yet no es lo perfect, so I'm ideal, not able to así speak que in me Spanish with disculpo you por no today. poder hablar en I español will con just give ustedes you el a día de briefest hoy. overview Quiero of this realmente hacer un resumen technical bastante report. You rápido de have the nuestro reporte, de nuestro QR code to informe, access porque it ustedes and ya to get tienen el really código into QR, pueden detail. acceder a But just to él y say, pueden I'm revisarlo en thrilled gran to be detalle. Pero here recuerden, to sort estoy of muy formally emocionada de estar launch the aquí Spanish language y version of this haciendo la report, which entrega and it's a formal de really este material important para ustedes, report. porque It es is un informe actually muy the first importante. report published Es by uno the de los World Commission primeros on Protected reportes que Areas se ha that is publicado focused on por parte inland de áreas waters or protegidas freshwater en temas systems. de Don't los know why it sistemas de took agua so long, dulces but o it's agua really great to continentales. have it now, Entonces, es muy importante and I para mí think it's a tener este really espacio important resource y for siento que es us. un recurso muy So importante para just todos moving on, nosotros. why Entonces, did solo para we feel movernos like un it was poquito más, time ¿por for qué this report? pensamos que era un momento Basically, we importante para know publicar that este informe? Bueno, lo que sabemos nosotros protected and es que conserved area practitioners proteger and y managers, as conservar well as las decision prácticas de makers, proteger we y already heard conservar about the y importance of los policy, hacedores de and conservación y even de those protección of us siempre working in the estamos freshwater preocupados y space, inclusive we todos los que really estamos benefit trabajando en
en el área de aguas continentales y aguas protegidas, entendemos cómo las áreas protegidas y conservadas pueden ser asignadas y designadas y también comanejadas y codirigidas, ¿verdad? Por otro tipo de humedales, otro tipo de aguas continentales y otro tipo de entidades, porque tienen varios valores sociales allí, ¿verdad? Ahora, si solo quitamos una cosa o un par de cosas de esta presentación del día de hoy, yo espero que ustedes se vayan con lo siguiente. Aquí es lo más importante, esto es lo más importante que quiero darles a ustedes, es el mensaje clave al hacer la producción de este informe. Esto quizás son los puntos claves que quiero que ustedes se lleven y empiecen a compartir con otros que trabajan en nuestro campo. El primero es simplemente que protegiendo el- los aguas continentales o aguas dulces es posible. No hay que preguntarnos si es que es posible o no. En esta guía ustedes van a ver cómo nosotros informamos que es totalmente posible, solo que hay que verle el ejemplo oficial. Hay muchas comunidades globales de realmente cuando nosotros contribuimos y estamos allí, podemos realmente ayudar a doblar la curva de las aguas continentales y la biodiversidad. Entonces, la segunda parte es, hay una gran diversidad de nuevos mecanismos que están emergiendo para proteger y conservar los sistemas de aguas continentales y de aguas dulces. Y a través de eso hay unos atributos claves de conservación. Y hablaremos más de eso en un momento. Pero quiero que sepan que de manera convencional o las áreas protegidas convencionales tienen un montón de mecanismos, herramientas que nosotros podemos implementar y que están emergiendo y son muy emocionantes de utilizar. Entonces, solo un pequeño resumen de nuestra estructura del informe. Hay 6 capítulos. No voy a hablar de cada uno de ellos porque no hay tiempo para ello. Ustedes pueden revisarlos. Sin embargo, a nosotros hablamos de por qué deberíamos estar conservando, por qué es tan importante hacerlo. Y luego hablamos de las características que hacen a cada uno de estos lugares únicos y conservables y cuál una de estas lugares es importante. Y tenemos un diseño PCA. Y luego, obviamente, tenemos un sistema de derechos humanos, equidad e inclusión, porque sabemos que las comunidades que hacen su vida de estos medios que nosotros queremos conservar, es importante tener un balance entre ambos, porque ellos aprenden a conservar, pero aprenden a vivir en esos lugares. Y luego expandimos, fortalecemos toda la red de conservación y protección para apoyar a los sistemas fluviales, a las aguas continentales y a la biodiversidad de ecosistemas. Y y así estamos también cumpliendo los objetivos de cuidado de aguas continentales. Y luego hay la designación de mecanismos de gobernanza o normativas, y hablaremos también de eso después. Y luego finalmente empezamos a hablar acerca de cómo vamos a manejar las aguas continentales, los ecosistemas marinos y cómo proteger la integridad y conservar la integridad de estas áreas. Así que hay muchas oportunidades en el tema de fondos, de financiamiento para lograr estos objetivos. Entonces, solo para comenzar desde el inicio, ¿por qué deberíamos preocuparnos de los sistemas de aguas continentales o aguas dulces? Bueno, ustedes están bastante familiarizados mucho, así que no es una noticia nueva. Los sistemas de aguas continentales tienen una biodiversidad excepcional. Adicionalmente, hay un montón de valores sociales y en términos de biodiversidad, sabemos que hay hábitats que cubren 1 o 2% de todo el mundo y soportan la mitad de nuestras especies marinas, de especies marinas invertebradas y vertebradas y todas las especies conocidas. Así que piensen eso, solo un por ciento o 2% y luego 12% de todas las especies conocidas. Es una biodiversidad excepcional y lamentablemente están experimentando declinación de sus poblaciones. Y aquí mostramos un poco de datos de cómo el cambio climático ha estado haciendo declinar estas poblaciones de animales desde 1970. Y lo que podemos ver en este gráfico es una caja que nos hace ver que
especies que vienen de aguas continentales están especialmente bajo peligro. Y ven que en todos los biomas ellos son importantes. El 73% de ellos hace que todo el resto de ecosistemas se sostenga, lo que es muy malas noticias. Imagínense, 85% de reducción de nuestras aguas continentales es realmente muy malo. Eso quiere decir que nosotros estamos aquí luchando, tratando de curvar una curva de crecimiento y de extinción y de declinaje que es muy grande. Pero realmente ahora mismo le estamos fallando a nuestras especies de aguas continentales. Así que hay un punto muy importante en nuestro informe aquí que ustedes pueden revisar acerca de cómo podemos apoyar y qué necesitamos hacer, porque necesitamos empezar a hacer un mejor trabajo. Ahora, ¿qué es lo que hace que nuestros sistemas de aguas continentales sean tan únicos? Bueno, hablamos de aspectos claves de la biodiversidad y del ecosistema, pero para entender esto, hay que entender qué es especial, qué es distintivo de todo esto y qué es lo que deberíamos estar diseñando para poder manejar y hacerle frente a estas amenazas. Si vemos este gráfico, podemos ver que hay bastantes atributos, por ejemplo, hidrológicos, el régimen hidrológico, cómo el agua funciona y cómo se conecta, cuál es la cualidad, cuál es la conectividad. Así que manteniendo estos atributos en línea, diseñamos un par de herramientas de intervención para estas áreas protegidas para ustedes y nuestros sistemas. Otra cosa que también tenemos que siempre recordar es que en nuestros sistemas de aguas continentales siempre vamos a tener otros contextos. Si pensamos en la izquierda, aquí tenemos nuestras áreas focales de un montón de aguas continentales y conectividad de aguas dulces que tienen muchos valores y que tienen críticos valores. Y no solo podemos poner una cerca alrededor de estas áreas para, entre comillas, protegerlas. Necesitamos empezar a pensar de las conexiones. ¿Cuáles son otras áreas de manejo crítico? ¿Qué debemos estar pensando para manejar estos lugares? ¿Y qué es lo que tenemos que adelantarnos a pensar? Porque hay muchas cosas que realmente tenemos que tener en cuenta para tener una buena intervención, cosas que tenemos que considerar para asegurarnos de que nuestros objetivos están alineados para nuestras áreas de enfoque. Ahora, moviéndonos un poco hacia el tema de designación de tipos y mecanismos de manejo, aquí podemos ver un par de tablas que vienen directamente de nuestro reporte y las podrán ver luego. Pueden ver que la UICN está protegiendo las categorías de la 1 a la 6, así que son categorías muy relevantes para nuestros sistemas fluviales y para nuestras áreas protegidas. Pero hay otros muchos mecanismos que nosotros podemos utilizar para manejar nuestros sistemas cuando consideramos las aguas dulces y aguas continentales. Hay áreas protegidas, hay áreas o ICM o hay otras áreas que no necesariamente están en ninguna de estas categorías, pero que tienen que obviamente ser vistas por su importancia. Y adicional, hay otros mecanismos adicionales. Hay tributarios, hay conexión de ríos, hay lugares culturales, la migración, el movimiento, las poblaciones. Así que yo sí pienso que deberían tomarle un tiempo y dedicarle para la lectura de este informe. Y en este informe también hay mucho detalle en muchas de estas áreas, porque hay 6 casos de estudio, incluyendo el que ustedes pueden ver aquí de Ecuador, y tenemos 40 casos de estudio que les pueden proveer a ustedes información, mecanismos y también proveerles información que espero que sea útil para ustedes, para que ustedes puedan saber cuál de estos es relevante o cuál es usable para su contexto. Y con eso espero que ya haya utilizado mis 10 minutos de tiempo. Quiero decirles a todos gracias por mi tiempo y de verdad espero con todo gusto poder recibir sus preguntas al final de la sesión.
Muchas gracias, Robin. Muchas gracias por la presentación de la guía. Y le recuerdo a los participantes que por favor incluyan cualquier pregunta que tengan en el chat. Con esto vamos a pasar a la siguiente presentación por parte de Lorena Coronel. Lorena Coronel es geógrafa con maestría en manejo y conservación de biodiversidad y más de 15 años de experiencia en gestión de recursos hídricos y conservación. Ha trabajado con fondos de agua en diversos países de Latinoamérica, liderando iniciativas relacionadas con seguridad hídrica, cambio climático y gobernanza de cuencas. Actualmente forma parte de The Nature Conservancy, donde lidera la estrategia de cuencas resilientes para Ecuador, promoviendo soluciones colaborativas para la conservación y el desarrollo sostenible. Bienvenida, Lorena. Muchísimas gracias, Silvia. Un gusto estar aquí esta mañana y poder contarles la experiencia que tenemos de Ecuador, sobre todo ya en la implementación y en la aplicación del marco de protección duradera de agua dulce en un área de protección hídrica. Entonces, ¿me confirman si pueden ver mi pantalla? Sí. Listo, Ujú. déjenme ver. Sí la vemos. Listo, denme 2 segundos, que en cambio yo no puedo pasar la presentación. Listo. Em, un poco contarles que, denme 2 segunditos que no logro minimizar esta pantalla. Listo, ahora sí. Entonces, bueno, tenemos un antecedente importante en Ecuador que en el 2014 la Ley de Recursos Hídricos generó una nueva categoría de manejo enfocada en agua. Estas se denominan áreas de protección hídrica y están concentradas y enfocadas en generar una categoría de protección a fuentes de agua que puedan ser declaradas de interés público. Esto abrió una oportunidad muy importante en términos de conservación y de gestión de agua, porque al fin existía en el Ecuador esta categoría muy específica y amparado por un marco legal bastante sólido. En esa lógica, como TNC, estuvimos impulsando el apoyo y el establecimiento de varias áreas de protección hídrica y el caso más emblemático y el que hemos estado trabajando más años es justamente el área de protección hídrica Aguarico, Chimboal y Cofanes. Esta es el área de protección hídrica más grande del país. No nos vamos a quedar mucho en los detalles de contexto, simplemente decir que esta es una área que cubre varios ecosistemas, nace desde los páramos y baja hacia la cuenca amazónica, hacia ya bosques más tropicales. Entonces, la idea de tener áreas de protección hídrica es justamente, en este caso, garantizar que la población tenga acceso y pueda ejercer su derecho humano al agua. También respetar los derechos de la naturaleza y sobre todo garantizar que existe una conservación y una restauración de los recursos hídricos y de las cuencas. Y también promover estas zonas de protección específica en zonas de captación, de recarga y en cauces de agua. Entonces, cumplimos un hito importante, el área se declaró, pero ahora teníamos el desafío de construir un plan de manejo participativo. Aquí un poco mencionar que esta área tiene un esquema de gobernanza bastante amplio, donde participan más de 8 gobiernos locales, participan juntas de agua y también participan asociaciones de productores. Entonces tenemos una gobernanza establecida con una participación de actores, por lo cual el proceso debía ser altamente participativo. Em, este proceso inició en el año 2023 y se planteó el desafío de cómo implementamos y cómo podemos aplicar el marco de protección duradera de agua dulce en el plan técnico de manejo. Entonces, les voy a ir contando como los pasos metodológicos que tuvimos y el paso inicial fue justamente tener este taller
con los consultores, con el equipo que iba a desarrollar este plan y también con los técnicos de TNC y con una serie de expertos para explicar y discutir cómo aplicamos ya en la práctica y cómo se van a reflejar los ecosistemas de agua dulce en la planificación. En un segundo paso, y el paso 2 y 3 van muy de la mano, pasamos de la típica clasificación de los ecosistemas y el análisis de la cobertura terrestre, de ver cuáles son los ecosistemas, a una clasificación, identificación de cuáles son los tipos de río que también se encuentran en esta APH. Pero esto fue súper importante. Basarnos en esta publicación, que es el río de cuencas andino-amazónicas, que es lo que nos permitió tener esta relación del tipo de río relacionado con los ecosistemas terrestres y el estado en que se encuentran. Entonces, lo que ustedes están viendo aquí es el resultado de ese análisis, donde, por ejemplo, tenemos ríos altoandinos que están relacionados con ecosistemas arbustales siempre verdes y herbazal de páramo, y tenemos esta identificación de en qué estado se encuentran. Sin embargo, esto nos respondía a una caracterización, pero era necesario complementarlo con campañas de monitoreo in situ que nos permitan conocer de mejor manera cuál es el estado de los ecosistemas de agua dulce. Entonces se realizaron dos campañas de monitoreo con puntos clave. Básicamente hicimos un monitoreo de macroinvertebrados, pero este era como el primer acercamiento de tener datos en el diagnóstico ya de biodiversidad de los ecosistemas de agua dulce. Seguimos en el proceso y obviamente esto contemplaba no solo el análisis global del APH, pero en esta presentación nos vamos a concentrar justamente en cómo se hizo el análisis para los ecosistemas de agua dulce. Entonces hicimos toda una identificación de los valores de conservación. Luego identificamos sus amenazas y también los usos que se dan. Entonces, por ejemplo, tenemos los ecosistemas de agua dulce como tal, ríos y quebradas, que están fuertemente amenazados por deforestación, contaminación, cambio climático, eh, con amenazas muy puntuales de agroquímicos, ganadería y descarga doméstica. Y vemos cómo esto puede afectar tanto la calidad de agua, el hábitat físico y también la composición biótica. Este fue un proceso de escritorio, pero que además se logró validar en campo y la verificación en campo. Entonces aquí era muy importante también ver el análisis que los actores locales hacen, identificar también con ellos los usos y si los datos y las amenazas que nosotros estaban siendo analizadas eran adecuadas. Eh, También hicimos un análisis muy específico en relación a los atributos ecológicos clave que nos mencionaba Robin en su presentación. Entonces, aquí para cada uno de los valores de conservación relacionado con ecosistemas de agua dulce y para cada una de sus amenazas, vimos si podrían tener una incidencia o no en estos atributos clave y en cuáles. Entonces, por ejemplo, vemos que la generación de desechos líquidos y sólidos por agroquímicos pueden afectar los atributos ecológicos de calidad de agua, de hábitat y de composición biótica. Este ejercicio fue súper importante porque de esto derivaba el ya generar la parte programática del plan, que esto implicaba ya la definición de objetivos y de indicadores. Entonces, uno de los hitos muy importantes de este plan fue que lograr un objetivo específico para los ecosistemas de agua dulce. Entonces, el objetivo 2 del plan está relacionado a los ecosistemas de agua dulce, a su protección y garantizar los hábitats y la calidad de agua de las especies bioacuáticas. Y para eso también se generó un indicador que nos permita dar su seguimiento. Entonces, por eso fue muy importante y claro, tenemos aquí un tema de poder ver la recuperación en contraste de una línea base. Y aquí un poco les dejo este detallito porque va a ser importante más adelante esta necesidad de construir esta línea base. Y luego pasamos a la parte programática del plan. Entonces ya tenemos unos valores, tenemos identificadas unas más amenazas, ahora ya dentro del plan tenemos los objetivos y por último esto se debe convertir ya en proyectos y en acciones específicas que estén alineados tanto en la estructura del plan que involucra
otras acciones también, pero que tenga esta relación específica con los ecosistemas de agua dulce. Entonces, ahí puede haber, hay distintos tipos de actividades, desde seguimiento a potenciales proyectos que se puedan dar en el área, pero también un área específica de estudios y de complemento de información que se requiere sobre los ecosistemas de agua dulce, pero también acciones concretas que puedan mejorar las condiciones de los atributos ecológicos claves. Acciones específicas, por ejemplo, de prácticas regenerativas que se puedan aplicar para disminuir la contaminación en los cuerpos de agua y etcétera. Este plan es un plan bastante completo, tiene un marco de 10 años y es súper interesante que durante durante todo el planteamiento programático, los ecosistemas de agua dulce tienen un componente muy específico y acciones muy concretas para su tratamiento dentro de la gestión y el manejo de la pH como tal. Entonces, por último, contarles en lo que estamos. Ha sido un proceso muy interesante el contar ya con la herramienta de gestión, el plan de manejo, pero también era necesario construir ciertas condiciones habilitantes, como tener un comité de gestión operativo. Hemos estado apoyando y impulsando esto. Ahorita hay un comité. Em, También ya la implementación de acciones del plan. Lastimosamente, esta implementación está muy directamente relacionada con los recursos que tenemos disponibles de presupuesto. Entonces, no se puede al momento implementar todo lo que está previsto, pero sí se han realizado acciones y además se ha logrado juntar esfuerzos desde los distintos actores que forman parte del APH para impulsar estas acciones. Y por eso estamos en una fase de buscar la construcción de un mecanismo de sostenibilidad financiera que nos permita implementar estas acciones de manera sostenida en el tiempo. Hemos logrado alianzas estratégicas muy importantes. Una de ellas ha sido con el gobierno provincial. Y estamos en un proceso muy importante con el Ministerio de Ambiente y Energía, con quienes en conjunto con otras ONGs estamos en el proceso de formulación de las guías para los planes técnicos de manejo de todas las APHs a nivel nacional. Y estamos trabajando en tener un capítulo específico donde se detalle la metodología y sobre todo que estas guías incorporen em, un componente específico para el tratamiento de ecosistemas de agua dulce. Todo esto basado en todo el proceso y en los aprendizajes que hemos logrado en Aguarico. Entonces, la versión borrador ya tiene una versión preliminar de cómo se hizo todo este proceso metodológico. ¿Y qué es lo que esperamos? Con respecto a las guías, esperamos que en algún momento el ministerio publique estas guías. Todavía nos falta una fase de socialización y validación, pero el desafío es que aquí, que todas las APHs incorporen en su planificación este análisis del marco de protección de ecosistemas de agua dulce, y eso implicaría que los ecosistemas de agua dulce están siendo protegidos y conservados bajo esta figura. Entonces, esto es uno de los desafíos a corto plazo. Y también está el tema de cómo, si ya tenemos este instrumento de gestión tan importante, cómo lo alineamos con otros actores, con otros instrumentos de gestión y también cómo ya lo implementamos a largo plazo. Esto va de la mano con un tema de fortalecimiento de capacidades de financiamiento. Y por último, he dejado el tema que estaba relacionado al objetivo. Todavía tenemos pendiente hacer esta línea base de la biodiversidad dulce acuícola y también cómo se relaciona con las amenazas posibles que hay en el área. Y eso nos va a permitir dar el seguimiento al indicador que nos pusimos como parte del plan en el objetivo 2. Entonces, este ha sido un proceso continuo de varios años con muchísimos aprendizajes y estamos muy contentos de poder transmitir estos aprendizajes a una política pública donde pueda incidir a todas las APHs que se establezcan en el país. Entonces, eso, muchísimas gracias. Igual quedo al pendiente de cualquier pregunta que puedan tener. Un gusto compartir con ustedes esta mañana. Muchas gracias, Lorena, por presentar esta gran experiencia. Ahora vamos a tener una gran ponencia por parte de Fernando Trujillo. Fernando es biólogo marino, doctor en zoología, explorador de National Geographic y director científico de la Fundación Omacha.
Fernando es uno de los principales referentes en conservación de fauna acuática en América Latina y en esta ocasión compartirá su experiencia sobre el río Vita, el cual es el primer río protegido de Colombia. Nos hablará de su importancia ecológica, social y política y de su reconocimiento como sitio Ramsar. Gracias, Fernando, y bienvenido. Muchísimas gracias a ustedes por la gentil invitación, a la IUCN, a TNC, a todo el equipo de trabajo, a los anteriores panelistas. Como dice Silvia, el día de hoy hablaré de un caso de estudio particular, que es el sitio Ramsar Omec Río Vita, que está localizado en la cuenca del Orinoco. Primero, para introducir, Colombia tiene diferentes instrumentos de gestión del agua. Entre ellos, pues tenemos planes de gestión integral del recurso hídrico, tenemos planes de gestión de las cuencas que denominamos PONCAS, que por ley la mayoría de las autoridades ambientales regionales, las CARS, tienen que ir desarrollándolas e implementándolas. Tenemos planes de gestión de acuíferos, de limitaciones de límites hídricos. Tenemos la figura de ríos sujetos a derecho, que es bien interesante porque tenemos varios ríos, el Atrato, el Magdalena, el Cauca, que hacen parte de este proceso. Esto no implica automáticamente una protección estricta, sino que da instrumentos legales para que también desde la sociedad civil se ejerza cierto nivel de presión ante las autoridades de gobierno para mantener estos cuerpos de agua. Y tenemos los planes nacionales de desarrollo que siempre tenemos esta figura de ordenamiento alrededor del agua. En Colombia tenemos 12 sitios Ramsar localizados en diferentes partes del país. En Orinoquía, Amazonía tenemos solamente 3 y justamente este caso de estudio trata sobre el río el Vita, que es el sitio Ramsar más grande que tiene el país. Por primera vez, toda una cuenca hidrográfica fue designada como sitio Ramsar. Este río tiene una longitud de 520 kilómetros y un área aproximada de 824.534 hectáreas. Esto está en la cuenca del Orinoco. La cuenca del Orinoco es una cuenca compartida entre Venezuela y Colombia. Y digamos que para llegar a este punto tuvimos una línea de tiempo de más de 30 años donde empezamos trabajando con evaluaciones en este río con delfines, con nutras gigantes, con manatís. Trabajamos, hicimos estudios con la reproducción de tortugas del género Podocnemis. Empezamos a evaluar conflictos con jaguares en toda la cuenca porque es una zona ganadera. Evaluamos todo el tema de pesca artesanal, turismo de naturaleza y comenzamos con WWF a hacer unas evaluaciones biológicas en el marco de un programa que se llama Zulu. Y finalmente, en el 2018, logramos que a través del Ministerio de Ambiente y con Corpo Orinoquia se designara oficialmente el sitio Ramsar Vita. Pero, ¿por qué es tan importante este río? Este río atraviesa una zona de altillanura en la Orinoquía colombiana. Va de manera diagonal atravesando la Orinoquía. Esta región tradicionalmente había sido considerada como improductiva y se recomendaba en diferentes gobiernos una transformación agroindustrial a la escala del Cerrado en Brasil. Es una zona que tiene una baja densidad poblacional y tiene unas muy buenas condiciones de conservación. En su momento, cuando empezamos a hablar de esto, se habló del río protegido. El Vita era el río protegido. Pero aquí quiero aclarar que en Colombia no existe la figura de río protegido. Entonces tuvimos con el Instituto Humboldt y con otras organizaciones que pensar cuál sería la mejor figura para proteger este río y surgió la del sitio Ramsar. Hicimos evaluaciones biológicas con diferentes universidades, institutos de investigación, la Fundación Omacha, y nos dimos cuenta que era una cuenca bastante biodiversa. Incluso reportamos esponjas de agua dulce, algunas especies nuevas para la ciencia. También teníamos o tenemos ahí en la cuenca del río Vita unas especies claves o indicadoras, unas especies centinelas. Tenemos los delfines de río, tenemos las dantas, tenemos jaguar, nutras gigantes y peces como los pavones. Pero entonces, haciendo un análisis de amenazas, veíamos que esta zona, como les decía, tenía unas políticas de desarrollo muy fuertes, unos incentivos para transformación de paisaje muy grandes. Había
una escasa presencia institucional, relativamente está aislada geográficamente, no hay una carretera que funcione todo el año, funciona apenas 3 meses del año y de resto solamente se puede llegar por avión o por barco, y es una zona fronteriza con Venezuela. Hay una gran transformación de los ecosistemas, hay cultivos forestales con especies que no son propias de la región, hay cambio en el uso del suelo con estas plantaciones forestales, grandes incendios, cacería y pérdida de biodiversidad y malas prácticas pesqueras que en general amenazan la integridad de la cuenca. Tenemos unos retos grandes como la resolución de conflictos con fauna. Los tenemos bien identificados con jaguares, con pumas, y hemos venido trabajando en la creación de unas fincas piloto y en unas medidas antidepredatorias que han venido funcionando y se han reducido mucho estos conflictos. Tenemos también un problema de incendios recurrente en este mapa hecho por la Universidad Nacional, por el Laboratorio de Ecología del Paisaje. Vemos zonas recurrentes de incendios relacionadas con distancias a carreteras o distancias al mismo río, y hemos tenido que hacer todo un proceso de trabajo para el manejo adecuado del fuego. Ahí los mecanismos de protección que se han venido desarrollando han sido a nivel de gobernanza, con la designación de un comité regional de humedales, con consejo de cuencas hidrográficas, con acuerdos de conservación entre los actores locales y con una gobernanza local para la gestión de incendios. En el manejo pesquero se ha trabajado con la Autoridad Nacional de Pesca y Acuicultura y se hace un monitoreo participativo de la pesca a través de personas de la misma comunidad a lo largo de la cuenca hidrográfica. En uso sostenible tenemos proyectos de turismo productivo y sostenible, monitoreo participativo de fauna silvestre, especialmente con cámaras trampa. En diferentes predios se están colocando permanentemente durante varios años estas cámaras. Tenemos proyectos piloto de silvopastoreos de acuerdos con ganadería sostenible, medidas de depredación contra jaguares, y hace poco terminamos la implementación de 40 nuevos acuerdos en el marco de un proyecto JEF Orinoquía con WWF. En términos de educación y divulgación ambiental, hemos trabajado en la difusión de este proyecto, de este río vivo. Hemos tenido relación con los diferentes medios de comunicación locales y nacionales y actividades de educación ambiental en la zona. Dentro de las caras de la biodiversidad hemos venido trabajando alrededor de especies emblemáticas como las nutrias, las dantas, los armadillos, tortugas, delfines, felinos, y esto nos ha permitido conectar muy bien con la gente local. Este es el logo del sitio Ramsar Vita, que fue diseñado con la misma gente de la comunidad, y a lo largo de todo este tiempo se hizo con el ministerio el plan de manejo. El plan de manejo se construyó durante 2 años, trabajando con todos los actores de la cuenca, y finalmente nos llevó esto a una firma de acuerdos con propietarios de tierras, con ganaderos, con silvicultores, con pescadores. Se firmó un acuerdo por más de 225,000 hectáreas con estos actores en el Ministerio de Ambiente de Colombia. Tenemos reservas privadas, planes de gestión del sitio Ramsar Vita, el plan de gestión de la cuenca hidrográfica Alponca, y tenemos gobernanza ciudadana. Aquí vale la pena decir que teníamos 2 instrumentos, el PONCA, que es el plan de ordenamiento de la cuenca, y el plan de manejo del sitio Ramsar. Y tuvimos que pasar casi 4 o 5 años en negociaciones con las diferentes autoridades para ver los diferentes niveles de subordinación entre una herramienta y la otra, y cómo logramos armonizar para que las zonas de conservación, producción y restauración fueran similares. Igualmente, en el 2022 de alguna manera se aceleró un proceso de construcción y de diseño de OMEX en el territorio nacional. Hubo un acuerdo entre Conservación Internacional y el Ministerio de Medio Ambiente. Ya se venía trabajando en cabeza de la Fundación Natura y del Instituto Humboldt, y ellos crearon un manual, una metodología para hacer esto, y logramos que algunos de estos sitios Ramsar se convirtieran también en OMEC, o sea que tienen la doble figura de Ramsar y OMEC. Ramsar nos da una estrategia en términos de manejo de biodiversidad, y la OMEC nos lleva a esos ejercicios de gobernanza in situ. Entonces, alrededor del río Vita, como ejemplo, tenemos el tema de gobernanza.
con coordinación con las partes interesadas, con los consejos regionales de humedales, con PONCA, con plan de manejo. Tenemos actividades productivas con buenas prácticas forestales, coordinación con sectores forestales y ganaderos, acuerdos de conservación, buenas prácticas en ganadería, actividad pesquera con pesca sostenible y ordenamiento de la cuenca desde el punto de vista pesquero. Pero también tuvimos la oportunidad de conectar este sitio Ramsar o MEC con cosas que ya estaban funcionando y pasando en la Orinoquía, como la estrategia para la conservación de los grandes pastizales, que es una estrategia suramericana, todo el tema de manejo pesquero con las autoridades de pesca y acuicultura. Tenemos unos programas de conservación de especies que llevan más de 25 años en proceso. Ahí articulamos reservas privadas y nos convertimos nosotros en articuladores de reservas privadas para estimular este mecanismo de conservación. Y pasó algo bien interesante. Las empresas forestales que primero identificábamos como una posible amenaza, logramos que se sentaran en la mesa a dialogar con todo este proceso de conservación y haciendo un análisis económico se dieron cuenta que era muy costoso sacar la madera de una región tan lejana como esta del sitio Ramsar Vita, y lo que hicieron fue transformar todo en un mecanismo abonos de carbono, dejando todas estas plantaciones 30 años sin tocar y comenzando a cambiarlas por plantaciones con árboles nativos. También tenemos un CIRAP, un sistema departamental de áreas protegidas del Bichada, y tenemos un gran sistema regional de áreas protegidas de la Orinoquía, el CIRAP, que es muy activo en Colombia y que articula de una manera u otra 27 diferentes actores. Algunas consideraciones finales es que para lograr esto es un proceso que no se hace de un día para otro, sino es de largo plazo. Estamos hablando de años y es fundamental trabajar con absolutamente todos los actores. Con el sector forestal, que los veíamos como una amenaza, logramos incorporarlos a todo este acuerdo de conservación y son unos actores dinámicos que están fortaleciendo estos procesos de gobernanza. La red de propietarios y actores de la cuenca sirven para mantener esos procesos de monitoreo y vigilancia, que ya llevan casi 10 años, donde se han hecho ejercicios de instalaciones de cámaras trampa y donde si se detecta algún problema, pesca ilegal, incendios, hay un mecanismo de comunicación para activar mecanismos de mitigación. Y estamos viendo que hay unas grandes ventajas en esa combinación de sitio Ramsar y OMEC para poder articular diferentes ejercicios enfocados a biodiversidad y a gobernanza. Esto es fundamental si queremos conservar cuerpos de agua dulce que, como decía Abel, son muy escasos y deben ser muy valiosos y muy valorados en todos nuestros países. Este es el trabajo de muchas organizaciones, no es una sola organización, sino muchos hemos trabajado durante varias décadas alrededor de este río para que de alguna manera al final sí tengamos un río protegido. No es perfecto, pero de nosotros depende que cada vez se vaya haciendo mejor. Muchas gracias. Listo. Muchísimas gracias, Fernando, y gracias por presentar ese gran ejemplo de protección de ríos que es uno de los grandes retos que hay a nivel global. Con esto, no tenemos mucho tiempo, quiero hacer una pregunta a cada uno de los panelistas, una a Robin, una a Fernando y una a Lorena. Em, Sobre Robin, pues tenemos muchas, por supuesto, muchas preguntas sobre lo presentado, pero lo que quisiéramos pedirte, Robin, es en el análisis que ustedes han hecho, ¿has encontrado qué mecanismos pueden ser útiles para poder apoyar el cumplimiento de compromisos de conservación nacionales e internacionales? Yo entiendo que ustedes pudieron revisar muchos mecanismos legales de protección. ¿Qué nos puedes decir sobre los mecanismos legales que existen a nivel global para protección de ecosistemas de agua dulce? ¿Cuáles funcionan? ¿Qué es lo que se debería mejorar? ¿O dónde están los vacíos? Okay, thank you so much for the question.
I know we don't have a lot of time, and that's a big one. So Gracias por la I would pregunta. like Sé to que no offer, tenemos since mucho you tiempo, asked pero about the sort of at quiero the ofrecerles international un or the poco global de level, una I perspectiva would say, of a nivel course, nacional y a nivel the Reverend global, Director claro. Convention is a very important Ah, platform tenemos that una we have, a tool convención that muy we have, importante, la as RAMSA, Fernando la convención described, RAMSA, right? como nos It can describió be Fernando, it can be puede, strengthened puede in some fortalecer. countries and in other Y places puede there's plenty fortalecerse in en room muchos países, for ¿verdad? Porque hay increasing mucho the espacio legal para el protections that are fortalecimiento, associated para la with extensión Ramsar's rights. de estas So leyes, that's para que one ustedes thing puedan that I would trabajar en los mention. sitios en los que I would están also offer involucrados. that in Y the puedo case of también podría rivers in ofrecer, particular, there hay is para no los ríos en global particular, no hay protection algo así mechanism como designed un for rivers at mecanismo present, de or there's nothing that protección is de recognized that ríos a says, nivel you know, internacional. Sin embargo, in the World Database nosotros on protected tenemos areas, there's not a una category that you base de can check datos on de protected protección de rivers. And so ríos that y is ustedes pueden something that revisar qué ríos many son people in the protegidos y pueden freshwater revisar las conservation normativas que se community aplican hacia ellos. are working on and Y pueden ver interested in también, exploring further, muchos de whether ellos están that is trabajando something that might en be la exploración pursued. de But I would climas, just en la offer that, exploración in de any normativas, en la country, exploración de there's ideas. probably a Al menos wealth of en su país options hay to una explore in terms riqueza of de how opciones they can para be explorar sometimes acerca de qué creatively se puede applied hacer y to qué podemos protect the aplicar freshwater también systems para there. It might proteger not nuestros have sistemas de aguas freshwater in the name continentales. of that Y mechanism, but claro, there en el may be nombre ways de las of aguas dulces, again sería being importante que creative todos nosotros and podamos layering desarrollar different mechanisms to get unos to mecanismos cause diferentes, systems sometimes safer. específicos y para proteger nuestros sistemas. Muchas gracias. Muchas gracias, Robin. Y voy a seguir con Fernando por el tema de la protección de ríos que genera mucho interés. Y como menciona Robin, no hay todavía las herramientas ideales de protección de ríos. Sin embargo, en tu caso, Fernando, tú han buscado, han encontrado una manera combinando el tema de Ramsar con un reconocimiento de OMEC. ¿Piensas tú que esto funciona bien? ¿Piensas tú que necesitamos todavía fortalecer y encontrar otros mecanismos de protección específicos para ríos? Cuéntanos un poco de tu experiencia en combinar los mecanismos existentes. Bueno, yo creo que existen, digamos, la parte legal, los mecanismos legales ya están puestos ahí, pero para que sean realidad, para que en la práctica funcionen, hay que darle voz a las personas que viven en la cuenca, hay que de alguna manera hacer que el país o la región entienda la importancia de esos ríos. En el caso de la cuenca del Orinoco, TNC ha hecho unos estudios muy interesantes de modelación de estrés hídrico y el Orinoco es una de las regiones con mayor probabilidad de estrés hídrico y podemos tener escenarios que en 30 años vamos a perder 40-50% del caudal de los ríos y eso sería catastrófico porque implicaría migración de seres humanos, aniquilamiento de biodiversidad acuática. Entonces, cuando ponemos todo eso en la ecuación y ponemos todos los escalones y ponemos en contacto a todos los responsables, creo que puede comenzar a funcionar. Cuando entendemos la magnitud de la responsabilidad que tenemos de tener agua dulce o de simplemente dejar de tenerla. Y ya no es un discurso romántico de conservación de biodiversidad, sino es un discurso de temas de supervivencia, de economía, de migración. Entonces creo que los aspectos legales son fundamentales, pero hay que moverlo desde la sociedad civil y con todos los actores, con gobierno, con empresarios y con actores locales. Esos tres ejes. Excelente, Fernando. Y con esto quiero continuar un poco a Lorena, donde nos has contado esta experiencia que combina el tema de proteger una fuente de agua para uso humano y todo lo que tiene que ver con el tema humano con la protección de biodiversidad. Pero además, si nos puedes contar un poco sobre cómo fue la participación social de las comunidades en este proceso, que como menciona además Fernando, es muy importante ese involucramiento de las personas que viven en la zona. Sí, creo que
Parte de la participación en el tema de las APHs y por su propia naturaleza de estar vinculada a agua, implica que hay muchos actores sociales involucrados y de distintas naturalezas, por así decirlo. Entonces tenemos varios gobiernos autónomos descentralizados, parroquiales, cantonales, provinciales, pero también tenemos prestadores comunitarios de agua, juntas de agua, y yo creo que el APH, y también tenemos asociaciones de productores. Entonces tenemos una diversidad de actores en la misma mesa que el agua ha sido este nexo y el APH ha permitido generar este nexo con una estructura de gobernanza. Entonces ha sido muy importante después de tener el plan apoyar a consolidar este comité técnico de manejo, donde todos estos actores tienen roles específicos, mesas de trabajo y responsabilidades. Entonces, ahorita el comité está activo. Creemos que eso es algo muy positivo. El agua sigue teniendo esta capacidad de convocatoria, de juntarles. Vemos además cómo hay este interés de dar continuidad a las actividades. Obviamente hay desafíos súper grandes cuando trabajamos con actores, las autoridades van a cambiar y demás, pero creemos que el apoyo de los actores locales, de las comunidades y de las asociaciones que están involucradas se va a mantener a pesar de estos potenciales cambios. Entonces ha sido clave y creemos que va a ser fundamental si queremos hablar de un manejo sostenible a largo plazo. Entonces sería ideal encontrarnos en 10 años y poder contar la experiencia de Aguarico y de cómo estos actores realmente lograron implementar lo que este instrumento técnico está proponiendo. Entonces creo que se han hecho pasos importantes que no se hubieran logrado si no hubieran estos actores. Hay desafíos importantes, algunos usuarios importantes del área están fuera del límite del área. Estamos viendo cómo el mecanismo financiero podría convocarlos, pero creo que ha sido fundamental la participación, la validación y de que ellos vean que realmente el plan y su rol en el APH es indispensable a largo plazo. Muchas gracias, Lorena. Bueno, estamos sobre el tiempo. Quiero agradecer a todos los participantes. Hemos tenido una gran participación en este proceso y realmente les queremos agradecer a todas y a todos los que han participado el día de hoy. Un gran aplauso a nuestros panelistas, a Gabriel, a Lorena, a Robin, a Fernando. Yo pienso que espero que nos quedemos todos con este mensaje, con los mensajes que nos dijo Robin, con el mensaje de la importancia de la protección de agua dulce y además la importancia del agua como conector entre naturaleza, personas, bienestar, salud. Muchas gracias, muchas gracias. Y si tienen cualquier, espero que puedan descargar la guía y sobre todo que la puedan usar. Nuestra intención además es aprender también de la aplicación, tener nuevos ejemplos. Entonces, por favor, cualquier comentario que tengan sobre la guía, les pido que nos hagan saber tanto a TNS como a la UICN. Muchas gracias. Muchas gracias.